Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar de las empleadas domésticas, esas asistentes del hogar tan necesarias, sobre todo en las familias donde el hombre y la mujer trabajan y donde alguien tiene que encargarse de las tareas de la casa o de cuidar a los chicos. Un trabajo que exige una gran dosis de confianza, que es justo decirlo, en algunos casos es traicionada por las empleadas, ¿sabes? Cuando terminan robando incluso a las personas con las que conviven. Pero esta noche vamos a hacer foco en los casos en los que ellas son víctimas. Claro, son la parte más vulnerable de esa relación y en algunos casos son maltratadas, en otros están en negro, incluso por parte de patrones que tienen un alto poder adquisitivo y, como vamos a ver esta noche, quienes deberían respetar la ley antes que nadie, como jueces y como fiscales. Y un caso estremecedor, espeluznante, de un ex embajador de Egipto que abusó sexualmente, maltrató y humilló de la peor manera a dos empleadas hermanas que trabajaban en su residencia. Es por eso que, a partir de este momento, empleadas domésticas maltratadas y en negro es nuestro Santo y Seña. Muy buenas noches, como siempre en vivo de los estudios de Monte Carlo, TV Canal 4, las 10:20. Alejandro Bicho Amaral, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Fernanda Cossack, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Bueno, buenas noches, pero un día negro. Y de hecho, bueno, estamos a tono con el luto, que yo creo que nos embarga a todos, son los comunicadores, por el fallecimiento de Omar Gutiérrez, un grande, un referente de la televisión, que marcó un mojón, creo, en la historia de la pantalla chica. Ahí estamos viendo tantos recuerdos, ¿no? Con el típico vecino-vecina. Yo era chico y lo veía y era mucho más que una palabra, porque él rompió con esa distancia que hay entre los que salimos en la tele y los que están del otro lado, ¿no? Él trataba con esa sencillez a todo el mundo y lograba esa comunicación, esa calidez con un lenguaje absolutamente directo y empatizaba y generaba lo que tiene que hacer alguien que está en los medios, ¿no? Comunicar como pocos. Así que desde acá nuestro más sentido pésame, el recuerdo al flaco, a Omar Gutiérrez, que vamos a estar recordando también sobre el final de este programa, ¿no? Pero ahora quiero recomendarles Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en que todos sus acompañantes sean enfermeros. Padres e hijos sin límite de integrantes, pagando una sola cuota por todos. Mirad. Cuando alguien muy querido está enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año, una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Y ahora acompáñenos a las nuevas derivaciones que tenemos del informe del miércoles pasado. ¿Se acuerdan que estábamos en la búsqueda del pato celeste? Bueno, hasta ahora no se lo encontró, pero siempre decimos que con Santo y Seña pasan cosas. Bueno, después de informar que estaba requerido hace meses, al día siguiente del programa, el jueves, según fuentes de la Fiscalía, supimos que la fiscal del caso se fue a reunir con la jueza a mirar el expediente y veremos si se toma alguna medida. Algo ha ocurrido. El pato sigue sin aparecer y sigue prófugo, ¿no? Sí, ni la policía ni la justicia todavía tienen señales de eso, pero la investigación continúa. Ayer debía comparecer en la justicia el comisario de la seccional sexta. Porque que era es la el encargado de que encontrarlo. Porque es la que corresponde a la dirección que él dejó por acá, por la zona de Reducto, por ahí. ¿Y qué pasó? ¿El comisario fue? El comisario no fue a declarar y eso generó preocupación en la justicia. En algún momento van a tener que resolver eso y va a tener que ir a declarar. Le tiene que preguntar a ver qué hizo o qué dejó de hacer para capturar a todos. Es una tomadura de pelo. O sea, estamos hablando de hace 3 meses que está requerido, ¿no? Se cumplen 3 ahora, meses. en un par de días. La justicia dice, tiene que traer este tipo, ¿no? Como decíamos, salió del país sin autorización. Y probablemente falsificando documentación para irse a Venezuela. No lo encuentran en ningún lado. Y cuando le dicen al comisario, venga, la jueza lo llama, el comisario no va. Uno no quiere pensar mal, ¿no? Pero la verdad tiende a sospechar que acá puede haber algo feo. Vamos a ver qué pasa con esto. Y a nivel internacional, otra pregunta que yo me hago es, si cabe la posibilidad de que esté en Venezuela,
¿Por qué no se libra una orden de captura internacional? Por lo menos para cubrir todos los flancos, ¿no? O está acá o está en Venezuela. Yo no sé si nos está viendo la jueza, la fiscal, Raquel González es la fiscal, Silvia Urioste es la jueza, ¿no? Pero me parece que se impone que se hagan respetar y que se tomen todas las medidas del caso. Sí, pero quien sí compareció ante la justicia el pasado viernes fue Gabriel Alan Torena. Es el hijo, Gabriel Alan Torena. El hijo de Gustavo Torena. El patito, digamos. El patito, lo conocen así como el patito. Y van a ver que de tal palo tal astilla, porque ¿por qué lo llamaron de juzgado? Bueno, tuvo que comparecer por una denuncia penal por libramiento de cheques sin fondos. Perdón, varios miles de dólares los que están en juego acá, no son unos pocos pesos. Sí, decenas de miles de dólares. Hay un particular que recibió cheques que no tenían fondos del Banco Bandes, venezolano, que tienen la firma de Gabriel Alan Torena, que es el director de la sociedad anónima por la que se construyó el complejo turístico de Punta Colorada. O sea, el director del complejo del Pato Celeste es el hijo, sí. ¿no? Estamos viendo las imágenes. El complejo se llama Sky Blue Park, ¿no? Hay una sociedad anónima formada, el director es Gabriel Alan Torena y los cheques están a su nombre. O sea, que libraba cheques sin fondo. Libraba cheques que después, cuando tenían que ser cubiertos, no tenían fondos. Claro, la diferencia es saber si había fondos al momento de la emisión o de la firma. Por algo la justicia lo está citando. ¿Compareció él entonces? Él compareció. Ajá. Pero todavía no está cerrada la investigación. Tenía que comparecer también la mamá de él, la ex esposa, la ex mujer. La que vos viste cuando fuiste a Punta Colorada. La que vimos allá en Punta Colorada, que se separó de Gustavo Torena hace 1 año y medio aproximadamente, según nos dijo, porque ella figura como administradora de esa sociedad anónima. Y ella no fue a declarar. Entonces el lunes la jueza, Julia Starico, ordenó la conducción por parte de la policía a esta señora que va a tener que ir a presentarse en el juzgado. O sea, la ex mujer del Pato, La ex mujer de Torena. Ahora, para después cerrar esa investigación y bueno, después Starico le va a pasar el expediente a la vista fiscal para después dar el trámite judicial que a ver si acá hay un delito que se le termina imputando al hijo del Pato y hasta dónde el padre puede estar vinculado a esto también, ¿no? Sí. Ahora, igual hubo novedades y hay sanciones por parte del Banco Central del Uruguay para el hijo del Pato Celeste. Sí. Gabriel Alan Torena, por libramiento de cheques sin fondos, hizo una infracción a la ley de cheques y por eso está en una lista que es pública. La tenemos, ¿no? Del la Banco Central. Ahí estamos viéndola. Sí. Ahí vemos una lista del Banco Central que es pública que da los nombres de las personas que están, digamos, sancionadas. Sí, en ese caso aparece clausurado, no es el título, sí. Ahí vemos su nombre, Gabriel Alan Torena. Scaletti es el segundo apellido y aparece sancionado desde el 31 de enero de 2018 hasta el 31 de enero de 2019. Según nos decía un especialista en temas de cheques, bueno, esto significa lo siguiente, la sanción es por cheques sin fondos, claramente. ¿Qué implica esto? Que él no puede tener una cuenta corriente por ese periodo, de forma tal que no pueda seguir librando cheques que no tengan fondos. Esa es la sanción por el momento. Si logra revertir esa situación y cubrir los cheques, será levantada esa sanción. Si no, continuará esa sanción y seguirá siendo sancionado por el Banco Central. Por supuesto, nosotros vamos a seguir investigando este tema y esperando que la justicia actúe y que pueda cumplir con su cometido, ¿no? Que es capturar a alguien que está prófugo. Y la información que damos está de más decirlo, pero como han visto, con documentación está comprobada. Todas las cosas que manejamos acá, incluso el programa pasado que estaba requerido, es algo que ha sido chequeado y por supuesto confirmado por fuentes de la Suprema Corte de Justicia. Y confirmaron todos los medios después. Además, sí, obvio, ¿no? Pero lo digo porque el Pato Celeste me dedicó unas 4 páginas en Facebook con todo tipo de delirios, ¿no? Que ni siquiera me puedo llegar a gastar en desmentir, falsos desde el principio hasta el final. Obviamente sin ningún tipo de indicio ni de prueba, pero que demuestra la clase de espécimen de la que estamos hablando, que le dicen el Pato, pero yo creo que se parece más a una rata, ¿no? Por lo bajo de su conducta y también porque se esconde como una rata bajo tierra. De hecho, hasta ahora no se sabe dónde está, porque habían llegado mensajes que decían que estaba en Uruguay, otros siguen afirmando, los más allegados, que está en Venezuela y quedó la nebulosa. Pero más allá de eso, es importante
consignar acá que más allá de lo que ustedes vieron al aire, nosotros pudimos hablar con una cantidad de fuentes. Sí. De hecho, bueno, estuve hablando en las últimas horas con un familiar muy cercano. Si fuera por versiones, podríamos escribir un libro sobre el Pato Celeste. Totalmente. Con todo tipo de denuncias que nos han llegado. Pero acá responsablemente tenemos que informar sobre lo que podemos comprobar, sobre lo que podemos chequear. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro, este familiar me decía, pero de toda la vida fue así, ¿no? De estafar consuetudinariamente. ¿Y por qué? Me dice, por ese sentido de la impunidad. Y yo creo que queda palmariamente demostrado cuando el tipo tiene el tupé de falsificar un oficio de un juzgado para presentarlo en migraciones y salir del país. O sea, no tiene límites. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Y no, ¿sabés cuál es la frase de cabecera de él? Me decía este familiar, yo con plata arreglo todo. Yo no sé si en este caso lo va a arreglar con plata o con influencias, porque sabido es que es un hombre muy cercano al expresidente José Mujica. Ojalá estemos equivocados y quiero pensar que se va a hacer cumplir la ley. Como con cualquier otro ciudadano, sea amigo del expresidente, tenga las influencias que sea o el dinero que sea. Pero esperaremos, ¿no? Hasta ahora 3 meses lleva requerido, 3 meses requerido por la justicia y no se ha podido dar con él. No, y una semana esto, conocido públicamente por todo el Uruguay, por todas las autoridades y todavía ni una señal tuvieron. Y la demostración de que teníamos razón también es que él, si hubiésemos mentido, él habría salido a dar una conferencia de prensa en la puerta del juzgado o en la puerta de jefatura de policía diciendo, no estoy requerido, miren cómo mintieron. Él que está acostumbrado a irrumpir en los estudios de radio y televisión, bueno, ¿por qué irrumpe acá y viene a desmentir todo? Le ofreciste, ¿te acordás? Sí, una entrevista en vivo, porque él decía grabado no porque me editan. En vivo, bueno, venía en vivo, no vino. Y no va a venir. ¿Por qué? Porque está escapándose. Y se está escapando de la justicia, para no asumir la responsabilidad de las cosas que hizo. Vamos a seguirlo de cerca, de todas formas, pero ahora nos metemos en nuestro informe central sobre empleadas domésticas. La verdad que, bueno, son miles las que trabajan en este rubro, y es cierto que se ha avanzado mucho en la materia, tanto en las remuneraciones como en el blanqueo de esa relación laboral. Pero de todas formas hay un porcentaje altísimo de vínculos laborales en negro. Y lo que más llama la atención es que estamos hablando de gente que perfectamente podría pagarlo. Son los de mayor poder adquisitivo, muchos de ellos los que no le hacen los aportes a la pobre señora que trabaja en su casa. Y como vamos a ver a continuación, en algunos casos hablamos de jueces, hablamos de fiscales, lo vamos a compartir porque todo se sabe. El sector doméstico ha avanzado muchísimo, pero escondidas en casas ajenas, lejos de la mirada estatal, todavía hay miles de trabajadoras que son, de alguna forma u otra, violentadas. Toda casa es un mundo, ¿no? Porque como no es una empresa, nadie ve lo que pasa, queda entre dos paredes. Empecé a trabajar en el año 2003, igualmente me pusieron en caja en el 2016 en esa casa. Mi primer trabajo fue en Carmelo, le limpiaba su casa y le cuidaba a los hijos. Trabajé en negro, 4 años. María recuerda con dolor cuando su primera patrona, la entonces fiscal de Carmelo, la despidió. Dejé de trabajar ahí porque el último año, que era cuando ella le daban el traslado, ella, bueno, me bajó el sueldo, me bajó los horarios. Ya me había vencido ese año el carnet de salud y bueno, si trabajás tiene que llenar ella también el papel, etcétera, etcétera. Entonces yo fui, hablé con ella, bien, y necesitaba que ella llenara ese documento. Me dijo que no lo iba a llenar porque iba a saltar en BPS que estuve trabajando en negro. No hubo caso, me insultó ella, el esposo. No sé cómo iba a transmitir yo ese documento, pero ella no lo iba a llenar. Me insultó, me dijo que ella no lo iba a hacer, me despidió entre insultos. Tuvimos una fuerte pelea. Por su parte, Paulina tuvo una experiencia similar trabajando con una jueza penal. Como en reiteradas oportunidades le pedí que me pusiera en caja para tener mis aportes y poder pagarle la asistencia a mi hija. Él me despidió. En ese momento me ofreció el modo de colaboración 5.000 pesos. Yo, muy respetuosa, le agradecí por el gesto, pero que de igual forma me quería corroborar de que eso fuera lo indicado. En ese momento ya vía telefónica ya se enojó y me dijo que hiciera lo que quisiera y le expliqué que no se ofendiera, que es simplemente un derecho que tenemos todos, ¿no? Cuando averiguaste qué pasó.
Cuando averigüé, por lógica, no eran 5.000 pesos y no era el modo de colaboración. Era un despido y lo que me correspondía, por lógica, era mucho más. Y tuve que ir al ministerio con un grupo de estudiantes de la Universidad de Derecho, los cuales ellos y yo fuimos amenazados por el doctor, que en ese momento era su abogado, que si la nombrábamos o repetíamos lo que había ocurrido, que nos iba a demandar a todos, por haber usado su nombre, porque era una persona pública además. Ella me dijo, haz lo que tú quieras, acá nadie te va a tomar el caso, vayas a donde vayas, te presentes a donde te presentes, nadie te va a tomar el caso. Que ella es la fiscal, que todo documento antes de pasar por el juez pasa en sus manos. Y salí llorando, nerviosa, tenía impotencia, me sentía conmigo mal también, pues yo dije, o sea, no hice nada malo porque es que se me venció el carnet de salud. Después que hago la denuncia al Ministerio de Trabajo y que llegamos a un acuerdo, me dijeron que también que podía pasar por BPS y también radicar una denuncia ahí para pedir mis aportes. En ese momento cuando lo voy a hacer, me encuentro con que ya habían pagado todos los aportes. En el momento lo habían pagado de una sola vez. O sea, en BPS consta la fecha a la cual lo pagaron, que no fue en tiempo y forma. Fui al Ministerio del Trabajo a presentar la denuncia y tampoco me tomaron el caso. Me dijeron que no. Le digo, pero es una fiscal, está bien, pero ella está actuando mal. Me dijo, no sé, anda donde tú quieras, pero acá no te tomamos el caso. Después fui a la abogada de oficios ese mismo día, también no me tomó la abogada y me dijo que no, porque ella trabaja con la fiscal. Aparte ese día me hizo frente, me insultó, me dijo que tú vas a ganar, me acuerdo esas palabras de ella, tú vas a ganar mucho dinero si le haces el juicio a la fiscal. Le digo, gane dinero o lo que sea, es mío, me lo gané. Le digo, no entiendo por qué me haces esa pregunta. Y me fui. Mal, obviamente, salí indignada, llorando, mal. No tenía un peso partido en dos. Entienden que somos ignorantes, que no me iba a informar, de que iba a aceptar en silencio y que les expliqué. No es que yo sea mala persona por ir a reclamar lo mío. María, por su parte, finalmente fue a la ciudad de Colonia, en donde la fiscal no tenía tanta influencia como en Carmelo, y le tomaron la denuncia. Me tomaron el caso, me dijeron que cualquier juez, o sea, quien sea, tiene que pagar la deuda. Fui a juicio con la fiscal, ella no se presentó, presentó una abogada, a su abogada, y por 2 años me pagó por multa. Paradójicamente, muchas de las irregularidades se dan en los hogares más pudientes. Elizabeth trabaja 8 horas en una casa de Carrasco y los abusos a los que la someten van desde lo salarial hasta lo físico. La primera vez que pedí me dijeron que sí, que me iban a poner en caja a mí y a otra funcionaria que tenían y lo hicieron. Cuando fui al BPS para tramitar la asignación de una de las nenas, resulta que estaba así, pero por 4 horas semanales. El mínimo de aporte a caja. ¿Ahora te paga electrónicamente por la inclusión financiera, como te tiene que pagar? No, me pagan por semana y sigo fuera de caja. Se van de viaje, no te pagan el sueldo y te dicen que ellos te lo pagan como quieren, cuando quieren, porque son los patrones. Y ha habido veces que no me ha pagado porque no he tenido plata ella encima y me paga otro día o me termina de pagar otro día a la semana. En una ocasión, Elizabeth fue la víctima de la ira de su patrón. Ella tenía problemas familiares y estaba usando el alcohol y los antidepresivos, y yo le decía que no hiciera eso porque se le notaba en la conducta que tenía, cuando hablaba, cuando se movía, se caía de la escalera. Empezó a discutir con uno de los hijos, a discutir, y cuando se lo fui a sacar, no te metas, y me dio un cachetazo. Supongo que la persona en su casa se cree en el derecho
de tener actos de violencia o lo que sea en tu presencia, y que uno tiene que hacerse el que no ve. Te sentís muy desprotegida a situaciones que en empresas no las vivís, porque hay más ojos, hay más gente. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, reconoce que aunque se ha avanzado mucho, todavía estamos frente a un sector muy particular y a veces vulnerable. Que entre el año 2005, julio de 2005, y el año 2018, el salario pasó de 2.500 pesos a 17.500. Y esto en términos reales es 153%. 153%. Pero según el BPS, el sector doméstico es, junto a la construcción y al trabajo rural, el sector con más empleados en negro. Estiman que un 30% de las empleadas está fuera de la caja. Debe haber entre 50.000 trabajadoras, un poquito menos, que todavía no están registradas en el BPS, muchas de ellas en el interior del país. Es que nadie quiere pagarte en caja, ese es el tema. No puedo aceptar que una persona que se va de vacaciones a Disney y se va a París a pasear mientras estoy trabajando, ni siquiera te pagan los aportes. Se le planteó y dice que no puede hacer los aportes a caja porque si no, no me puede pagar el sueldo. Los viajes de ella son a Miami, las vacaciones son en Maldonado todo el verano. Muy agradecida por el espejito que me trajeron de regalo, pero la verdad que hubiese preferido que en vez del espejito simplemente me pagaran los aportes y así podía, en vez de atender a la niña en salud pública, atenderla en la mutualista que yo quisiera. La solución de ello es despedirte, no puedo tenerte más. Son acuerdos que se tienen hace mucho tiempo y la persona siente que vulnerar ese acuerdo es dañar una confianza construida. Cuando te quieras jubilar, ¿qué va a pasar? Y no sé, me tiene la cabeza a mí. Se necesita más sindicatos, más inspecciones y no es tan fácil porque de repente en cada casa hay una trabajadora, en algunas dos, es decir, es un sector muy desperdigado. Los modos de afiliación de los trabajadores tienen que ver con las paradas de ómnibus, con las terminales. No es el sector de más fácil afiliación, por el contrario, debe ser uno de los más complejos, ¿no? Pero las inspecciones también pueden ser burladas, como le sucedió a Elizabeth en la casa de Carrasco en la que trabaja hoy. Me dijo, yo voy a atender la puerta, espera acá, y me cerró con llave la puerta de la cocina. Era el Ministerio de Trabajo. ¿Y nunca se enteraron que estabas ahí? No, se avisan una a las otras que están en la zona. Pero aunque sus derechos están amparados en la legislación, muchas veces prima la ley del más fuerte y la necesidad de conservar el trabajo. Denuncio, me quedo sin trabajo. Esa es la realidad. Que toman a otra persona por el sueldo mínimo con cama, que ellos lo que hacen es un favor teniéndote. Por el sindicato ahora nomás debe estar como 250 pesos la hora. Y hace 2 días me pidieron que hiciera una limpieza y sin embargo les dije que lo hacía por 200 la hora y no te la toman, porque te quieren pagar menos. Y que es en negro, que va a ser negro, que tenés que pagarte tu boleto. ¿Y alguna vez pensaste en renunciar? Todos los días. ¿Y por qué no renuncias? Y supongo que como la mayoría de las mujeres en nuestra situación, somos jefa de familia, tenemos hijos a cargo y como siempre están amenazándote de que toman a una extranjera por el sueldo mínimo y todo lo demás, vos también te ves sometida al aguantar y tolerar, porque ¿dónde vas a conseguir trabajo? El Ministerio de Trabajo, cuando fui, me dieron un formulario a llenar y me dijeron que lo pensara como estaba la situación en el momento de las empleadas domésticas. Y está pasando mucho. Lo que pasa no lo dicen. Incluso desde la Liga de Amas de Casa, quienes representan a los empleadores de las domésticas en los consejos de salarios, advierten que se evite a toda costa el trabajo en negro. Si usted tiene a una persona que le parece que va a poder cumplir con los trabajos en su casa, pero le dice que no quiere ser formalizada, a esa persona, de parte nuestra, le decimos que usted no la ingrese en su hogar. ¿Quién quiere dentro de su hogar tener un problema? Y no vamos a negar que eso existe, que hay empleadores que no ocupan ese lugar con dignidad, a lo cual nosotros sentimos que hay que darle término. ¿De esos casos ustedes se desmarcan? No, nosotros no le damos toda la orientación, sí, por supuesto. En ese sentido, desde la Liga de Amas de Casa se ofrece asesoramiento jurídico a los empleadores. Por su parte, los patrones de Elizabeth ya habían tenido problemas con la empleada anterior, a quien también tuvieron en negro por 10 años. Planteó tener la caja. Le dijeron, sí, te ponemos en caja, pero a partir de hoy
los 10 años de atrás no cuentan. ¿Lo tomás o lo dejás?, le dije. ¿Lo tomás o lo dejás?, le dije. Y lo tomó. No iba a dejar el trabajo después de tanto tiempo, ¿no? Y la pusieron en caja por el mínimo. Va el BPS y le dicen, ¿cómo que usted no sabe que está en caja de tal? No, pero si yo nunca firmé un recibo del BPS. Sí, señora, usted tiene los recibos firmados del BPS de tal fecha a tal otra. Le falsificaron la firma de los recibos. Y la mujer lloraba. Cuando la enfrentó, ¿qué pasó? Estoy estresada y fue lo que hice. ¿Qué quiere que haga? Presa no voy a ir por esto. El abogado Juan Cereta está al frente del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Junto a estudiantes representan al Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas y es donde cualquier empleado puede buscar asesoramiento. Es un sector en el que no es fácil salir del trabajo y ir a hacer una consulta. Y eso hizo que me armara bastante la cantidad de consultas. Hoy estamos entre 6 o 7 consultas que van todos los viernes. Nos ha pasado también de encontrarnos con empleadores que van al ministerio y dicen no es empleada, era una amiga que venía a tomar el té a mi casa. De todas formas, para una trabajadora que estuvo en negro es relativamente fácil ganar un juicio, ya que solo se necesita probar que trabajó en la casa y los montos que puede ganar son altísimos. Los juicios pueden tener montos muy disímiles. No es difícil encontrar algunos casos donde las reclamaciones llegan a los 700, 800 mil pesos o más incluso. No digo que sea siempre, pero en algunos casos podría hasta reclamarse cosas que ya se han pagado si no hay recibos. En general el criterio de la justicia es la carga es del empleador de acreditar que existe ese pago y si no se vuelve a condenar. Pero todos coinciden en que el hecho de que el trabajo se desarrolle en el hogar, así como los lazos afectivos que se forman, son factores que complican la relación laboral. Es un vínculo laboral donde se va tiñendo de otro tipo de relaciones que no son solamente la que estamos acostumbrados a ver en el derecho del trabajo. Un trabajador que trabaja con una familia, que tiene hijos, se encariña con los hijos, con la persona, hay una familiaridad que complica el vínculo laboral, digamos, la exigencia de esa trabajadora a su patrona, que además la considera tal vez una amiga, una compañera, en muchos hogares de alguna manera la hacen sentir así, les cuesta demandar lo que son sus derechos. Por eso, cuando se rompen las relaciones afectivas, puede doler más que cuando se quiebran los vínculos laborales. Le decían a los niños que ya no me abrazaran, no jugaran conmigo. Es un mueble. Un mueble que les hace la leche, que los mima, que los protege, las palizas. Y de repente la señora tiene problemas con su pareja y se desquitaba con los niños, conmigo. Eso realmente es la tía. Los conoce más a veces que la madre. Sabemos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Cuando vienen de mal humor, con verles la cara. Cuando tienen problemas en el colegio, ¿no? Cuando se enamoran, cuando no. El tema niños es totalmente aparte del tema grande. A veces creo que eso y la mera necesidad es lo que me tiene ahí. Eso tiñe absolutamente el vínculo y eso hace que una mujer que entró a trabajar en una casa, crió niños pequeños o hasta los vio nacer, pase a formar casi parte de esa familia desde el punto de vista afectivo, aunque haya detrás una relación laboral indiscutiblemente. Supuestamente, digo supuestamente porque creí que era así, que es como que pasa a ser como de la familia también para ellos. Cuida a sus hijos, le limpias la casa. ¿Te parece que eso de que sos casi como parte de la familia y estás tanto tiempo, después hace que duela más? Sí, duele más. Después que te quisimos como una hija, porque todos te dicen así, te hacen ese maltrato psicológico para como vos sentirte con esa culpa y decir, ay, qué horrible lo que le hice, ¿por qué hice eso? Después de cómo me trataron ellos, sí, te trataron porque vos le trabajabas. Cuando reclamas tus derechos laborales, les tocas el bolsillo, como ellos dicen, y se acaba la amistad. Pero después que pasan las cosas que pasan, después decís, entonces es verdad que era parte de su familia, es verdad que me querían así. Pero incluso en lo psicológico, la relación es muy desigual. Se visualizan detrás de estas relaciones de trabajo relaciones de dominación como si fueran relaciones de clase, donde quien es patrón
se siente con derechos sobre la persona? Aparte de ser doméstica y de saber las internas de la familia, también tienes las tuyas propias, donde hay tus problemas personales los usan en tu contra. Por ejemplo, el ser pobre, que yo viva en un barrio pobre y sea una mujer víctima de violencia, no me permite, según ella, buscar trabajo en otro lado. Y uno lo llega a pensar que es así. Ese maltrato psicológico que te hacen es verdad. Te lo puedo definir en un caso, con un ejemplo, de una trabajadora peruana que logramos hacer el reclamo, fuimos al ministerio, cobró todo lo que le correspondía y cuando salimos del ministerio yo le dije, bueno, pero ¿quedaste conforme con lo que se obtuvo? Y me dijo, sí, doctor, quedé conforme, pero lo que más conforme me dejó fue que por primera vez me animé a mirar a los ojos a la señorita. Yo soy sirvienta. No trabajadora doméstica. No, yo soy una sirvienta. ¿Cuál es la diferencia? Que a mí me pagan y tengo que hacer lo que ellos quieran. En cualquier relación de trabajo siempre hay un respeto entre las partes, pero debería haber un respeto entre las partes. Pero una vez que la relación se terminó, no hay una relación de sumisión del empleado, en estos términos que se veían en este caso, ¿no? Es decir, esa trabajadora lo vivió como una verdadera emancipación de esa dominación que sufría. En una relación con esas características, ¿qué posibilidades tenemos de que se respeten 100% los derechos de esa mujer? A pesar de todo lo vivido y que son plenamente conscientes de sus derechos en el papel, Elizabeth, María y Paulina siguen trabajando en negro en casas de familia hoy, porque en los hechos la necesidad es más fuerte. No sé qué hacer. Si yo les hablo de que me tienen que poner mis aportes, ellos se enojan, se te ofenden. Yo trabajo en el ambiente de empleadas domésticas y tengo conocidas, tengo compañeras que también le pasa lo mismo, inclusive también haciendo abuso de poder o maltrato laboral. El pobre es pobre y tiene que trabajar igual. Si yo no trabajo, en casa no se come. Es increíble, ¿no? Que algunas de estas cosas estén pasando en el Uruguay de hoy, en familias pudientes, de poder adquisitivo, de humillarlas de esa manera, de trabajar en un régimen de semi-esclavitud, del destrato, del que hablaban con golpes, incluso con cachetazos. Estamos hablando de ser gente, ¿no? De respetar y tratar al otro como un ser humano, ni más ni menos que eso. Y ni que hablar de tenerlo en caja. Como lo decían, ¿no? Viajes al exterior y no pueden pagarle los aportes. Bueno, nos han llegado muchos de estos mensajes. Voy a compartir uno de ellos, que lo mandó Vale, que es empleada doméstica, y que dice, es muy triste ver que tus patrones tienen para viajar, pasear, comprarse cosas diariamente, pero para pagarte una licencia de aguinaldo nunca tienen. Y una, a veces por miedo a quedarse sin trabajo, se calla. Yo lo padecí muchos años trabajando en negro. Y como Vale, tantas otras. Bueno, Fernando entrevistaba, hay gente que está escribiendo indignada, dice, de escuchar los relatos de las empleadas domésticas en Santo Iseña, no entiendo cómo gente con mucho poder adquisitivo las contrata y les niega la caja. Hay que ser rata, dicen, ¿no? Sin mencionar lo que veíamos en tu informe, ¿no? De casos de jueces y de fiscales poniendo su cargo para amedrentar a la empleada, la fiscal diciendo, mirá que acá, poco menos que yo soy la que manda, sé que no vas a tener suerte, y de hecho no tuvo suerte, ¿no? No, tuvo que ir a otra ciudad. Tuvo que trasladarse de Carmelo a Colonia para que prosperara esa denuncia, y la respuesta que en 2 casos, si mal no recuerdo, le daba el Ministerio de Trabajo. O sea, cuando van al Ministerio de Trabajo, a esta señora le dijeron, no, acá no te podemos ayudar. Que en el Ministerio de Trabajo te cierren la puerta es el colmo. Bueno, y en otro caso fue al ministerio y le dijeron, bueno, pero pensalo bien porque viste cómo está la situación de las domésticas, que capaz que te quedas sin trabajo. Claro, es que esa es la disyuntiva. Dice, bueno, tengo que estar en negro, callarme la boca, porque si no me quedo sin laburo y no tengo para comer. Cuando veíamos, a ver, tiene unas peculiaridades este tipo de trabajo, vos estás dentro de una casa, no es una empresa. La patrona te puede encerrar si cae el ministerio en la inspección, como contaba una que pasó. Sí. Encerrarla porque viene del ministerio para que no se den cuenta que estás acá. Sí, igual como habías dicho al principio, es verdad que este sector se ha blanqueado mucho en estos últimos años. Desde 2006, que había unos 40.000 puestos en BPS que aportaban, hasta ahora que hay
alrededor de 75.000, se creció mucho. Igual estamos hablando de puestos de trabajo y no de trabajadoras, porque algunas aportan por más de un trabajo. Pero hay un universo en negro que es muchísimo más grande, ¿verdad? Sí, igual hay discrepancias, como en toda cifra negra. Consultamos en BPS y ellos calculan que son alrededor de 30.000 trabajadoras, pero lo que nos decía Fernando Pereira o mismo desde el sindicato de las trabajadoras es que es mucho más, que podría llegarse a 50.000, porque esto está basado en la encuesta continua de hogares, pero ellos creen que la gente miente en esa encuesta, claro, y más cuando está en falta. Claro, pero así que estamos hablando de cifras de 30.000 empleadas domésticas que podrían estar en negro. Sí. ¿Ah? De hecho, el Banco de Previsión Social calcula que un 30% de las trabajadoras domésticas del país está en negro, cuando en el resto de los trabajadores el promedio es más bajo, se calcula un 20% que está en negro, ¿no? Y por supuesto que estar en negro sabemos todo lo que supone. El día que te vayas a jubilar, no hay jubilación. A ver, si te pasa algo en el trabajo, no hay cobertura. No hay cobertura para un accidente de trabajo. Por supuesto que andar a reclamar los aumentos del Consejo de Salarios si estás en negro, ¿no? No corre nada de eso, no corre salario vacacional, no corre aguinaldo, no corre horas extras y otros beneficios. Claro, por eso muchas domésticas lo que les pasa es que tienen que trabajar hasta el último día que pueden. O sea, hasta que no pueden trabajar más, lo tienen que hacer porque no tienen jubilación. Claro. En el último congreso del PIT-CNT se marcaron como una de las prioridades este sector. Y una de ellas, porque si bien adquirieron muchos derechos, hay algunos que todavía no, como por ejemplo la categorización. O sea, ellos plantean que no sea lo mismo cuidar niños que limpiar, que cocinar, o sea... Ajá, que se pague de otra manera según las tareas que haces. Claro, o que hacer todo junto, porque si vos vas y haces solo una cosa o todo, que la paga sea distinta. Hoy es un rubro único, ¿no? Por ahora. Recordemos que el laudo del servicio doméstico está en 17.313 pesos por 44 horas semanales, cuando el salario mínimo nacional es de 13.430 pesos, ¿no? Pero sí, veíamos en una gráfica más que elocuente que el salario real ha crecido muchísimo, ¿no? A raíz, entre otras cosas, de los consejos de salarios, y ahí donde el sindicato negocia, ¿no? El sindicato con la Liga de Amas de Casa. Ahora, también han ganado otras cosas en estos años, ¿no? Hay primas por presentismo, por antigüedad, está el Día de la Trabajadora Doméstica, horas extras, nocturnidad, pero vamos a ver unos datos que también nos pintan el perfil de las trabajadoras domésticas en Uruguay. Bueno, no es ninguna sorpresa que el 99% de las trabajadoras sean mujeres, o sea, es un sector casi totalmente feminizado. Sí. El 42% de las trabajadoras son jefas de hogar, que esto es altísimo porque el promedio general es que los hogares monoparentales son el 18% más o menos. O sea, hay una incidencia mucho mayor en este sector. O sea, hay muchas mujeres solas con sus hijos, claro, que trabajan en empleadas domésticas, más que en lo cual de una forma acrecienta la vulnerabilidad. Claro. Sí, y también es llamativo que de todas las mujeres que trabajan, el 13% lo hacen en el sector doméstico, o sea, es muy, muy alto. 13% de las mujeres uruguayas que trabajan son domésticas. Bien. Hay que decir que el sindicato de las empleadas domésticas hoy está prestando mucha atención a las trabajadoras migrantes que vienen de otro país. Lo que vemos en la vida cotidiana, en cualquier comercio, en un bar, en un restaurante, en la cantidad de venezolanos, de cubanos, de dominicanos, se está dando también este rubro y se viene dando desde hace un buen tiempo. Y es algo que hay que prestarle mucha atención porque se presta para una cantidad de inequidades como estamos viendo y como vamos a ver. Claro, porque de todas las particularidades que mencionábamos recién, cuando una es una mujer migrante que viene sola, sin vínculos sociales, sin propiedades, sin el lugar donde vivir, esto es mucho, o sea, uno se tiene que aferrar mucho más al trabajo a costo de que, bueno, no se le respeten todos los derechos. Y muchas veces estas empleadas son con cama. O sea, que además de depender de su trabajo, están atadas, o sea, que su techo depende de su trabajo, o sea, no lo pueden perder. Claro, alguien que vino de otro país, dejó todo y, aunque lo estén explotando de la peor manera, no tiene para dónde ir. Y entonces es la situación de máxima vulnerabilidad. Claro, y es tiene un factor de gravedad que no lo tienen las empresas, por ejemplo, que la trabajadora está sola, no tiene esa protección de los compañeros. Y bueno, ninguna migrante quiso hablar para este informe, por supuesto porque están aterradas de perder el trabajo, perder el techo, pero bueno, nos comentaban Elizabeth del informe, por ejemplo, que ella en el barrio donde trabaja, en las paradas de ómnibus, se cruza mucho con trabajadoras migrantes y me hablaba particularmente de algunas trabajadoras paraguayas que repetidamente salían llorando de su trabajo
porque su patrona las amenazaba con que las iba a deportar. Y, o sea, ella les explicaba que en Uruguay no es así, no es que como en Estados Unidos que te mandan para afuera enseguida, pero claro, a ella no le creían, porque ella como era trabajadora doméstica como ellas, bueno, no le creían tanto como a su patrona. Estamos hablando del barrio de Carrasco, que es donde trabaja claro. Elizabeth, ¿no? Seguro hay muchos allí, y capaz que nos están mirando ahora y podemos abrirle los ojos, ¿no? Pero no hagan caso a la amenaza de que las van a deportar. Ustedes tienen sus derechos y no es cierto que las van a deportar. Claro, pueden perder el trabajo. Y aún era, claro, como tantos veíamos, y bueno, ¿y qué hago yo si me quedo sin esto, ¿no? Pero hablando de denunciarlo, vamos a compartir unos teléfonos que son de utilidad, 2 celulares, ¿no? Donde el sindicato de empleadas domésticas, entonces ahí estamos viendo los celulares, 095-04-3212 y 095-28-1639, ¿no? Por supuesto puede recibir las denuncias. Y hablando de denuncias, estamos viendo allí al abogado Juan Cereta, que es quien está a cargo del consultorio jurídico de la Universidad de la República y representante del Sindicato de Trabajadores Domésticas, que a vos te contó de otro caso que están viendo cómo abordar, ¿no? Sí, están viendo porque las trabajadoras migrantes involucradas también se echaron para atrás por miedo a perder el trabajo. Y el caso es así, parece que las traen de Venezuela, un uruguayo que está allá, las traen, iban del aeropuerto directamente a un barrio privado y de allí prácticamente no salen. Estas en particular no salieron por mucho tiempo hasta que se enteraron, porque o sea, claramente estaban en negro, sus derechos no eran respetados, se enteraron de que ellas tenían derecho a 1 día y medio de descanso. Ah, porque no tenían días libres ni siquiera. Hasta el momento no. Bueno, y ahí, como tampoco tenían a dónde ir, ni sabían mucho a dónde ir, bueno, se fueron a Tres Cruces y pasaban ahí su día y medio, dormían ahí. ¿En la terminal? Sí, y allí es donde Cereta las va a buscar para intentar regularizar su situación. Pero le ofrecimos que les dijera para hablar con nosotros, claro, no quisieron, por supuesto, pero tampoco ahora saben si quieren hablar con él, porque claro, es tan delicado, o sea, están en otro país, no tienen más a dónde ir. Y así que están en esa situación como tantas otras, ¿no? Este caso, a ver, de las empleadas domésticas que vienen del exterior, no es novedoso, se viene dando hace mucho tiempo. Vamos a recordar una nota que publicó el diario El Observador allá por el año 2012, ¿no? Si mal no recuerdo. Ahí lo ven, ¿no? Una familia que gracias a una denuncia del colectivo Cotidiano Mujer a la Inspección de Trabajo, bueno, se supo que tenían a trabajadoras bolivianas en este caso, en condiciones de semi-esclavitud, a tal punto que finalmente se condenó a los patrones a pagar una multa de 280.000 pesos. Sí, bueno, acá los casos que nos llegan son situaciones parecidas y bueno, seguiremos atentos. Muchas veces después de que un informe sale al aire, gente que antes tenía miedo de hablar ya no lo tiene. Nosotros, como decimos, después de los informes pasan cosas. Pasan cosas y probablemente no haya más denuncias que se puedan canalizar. Bicho, vamos con algunos de los mensajes que han estado llegando. Sí, tenemos un mensaje de Liliana que dice: hace 18 años que trabajo con una médica de Montevideo que tiene apartamento en Punta del Este, donde yo le trabajo en negro. Jamás un aguinaldo. Son excelentes personas, pero me hacen trabajar como esclava. Pero soy madre sola, así que no me queda otra que seguir así. También le trabajo a un contador, a un abogado, jubilados ellos, también en negro. Pero en estos tiempos, con tanta escasez de trabajo, no queda otra que seguir, dice Liliana. Bueno, hablando del tema de estar en negro, algo importante, yo le diría a los que nos están viendo, si tienen empleadas que trabajan para ellos, que regularicen la situación, ¿no? Que regularicen por todo, incluso siendo egoísta pensando en ustedes, ¿no? Porque después, si le cae meter el trabajo, van a tener que pagar muchísima plata, lo veíamos en el informe, son montos siderales en algunos casos, ¿no? Incluso pagar lo que ya pagaste, ¿no? Pero también pensando en la otra persona, ¿no? Yo sé, y hay gente que está diciendo, pero mira que a veces la propia empleada te pide para estar en negro. Y es verdad, porque si yo quiero más plata ahora, o a veces, como escribía uno hoy, que me decía, bueno, mirá, tuvimos que echarla porque no podíamos pagarle más, ganaba más que mi mujer, y le dijimos, mirá, lamentablemente, y no, por favor, no me eche, póngame en negro, ¿no? Y que yo preciso el trabajo. Entonces también es algún caso que es delicado, ¿no? Porque estamos hablando de una escasez económica de los dos lados, si se quiere, ¿no? Pero bueno, igual, ¿no? Hacerlo trabajar menos horas, y entonces que te cueste más barato, pero lo tenés que tener en caja, ¿no? Porque es un derecho que tiene, porque se lo tenés que respetar y porque aunque te pida que no, vos tenés que cumplir con esa obligación. ¿Ah? Y bueno, para eso, si querés regularizar tu servicio doméstico, les voy a recomendar a gestor.uy.
Un equipo de contadores con una larga trayectoria y conocimiento en el mercado laboral. Solo por 390 pesos por mes, ellos te dan la solución sin moverte de tu casa en cualquier parte del país. Te inscriben a tu empleada doméstica, le realizan las liquidaciones mensuales, licencia y presentismo. Todo lo que le corresponde para tenerla al día con sus saberes y aportes al BPS. Contactalos por WhatsApp, el teléfono 092-352-000 o puedes entrar en la página web www.gestor.uy y te registrás que te contactan enseguida. Y atención, porque los primeros 50 que se contacten por WhatsApp tienen los 2 primeros meses gratis. Así que repito, WhatsApp 091, perdón, me están diciendo. 091-352-000. 091-352-000. Y si sos empleada doméstica también, avisale a tu patrón que entre a www.gestor.uy. Y por supuesto el teléfono también, 091-352-000. Recordalo, solo por 390 pesos por mes. Gestor.uy da la solución sin moverte de tu casa. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte de este informe, con un caso increíble de película. Embajador de Egipto, y van a ver de qué manera humillaba, maltrataba y acosaba a 2 empleadas domésticas que trabajaban en su residencia, porque todo se sabe. Ana y Marta son hermanas. Ambas se desempeñaron aquí, en la residencia del embajador de Egipto, como empleadas domésticas durante 17 años. Nunca tuvieron mayores problemas, hasta que llegó un embajador que en 2008 les hizo la vida insoportable. Yo soy chef y entré como cocinera a la embajada de Egipto. Era mucama del embajador. Y ahí pasamos 4 años de terror. Yo era la mucama y ella la cocinera. Siempre tuvimos un trato especial con todos, hasta que nos tocó este señor que vino, Mohamed Abudá. Todos los días me ponía a llorar y le decía que no iba más, pero bueno, después volvía otra vez, ¿viste? Pero él no iba a cambiar tampoco. Es que los abusos del embajador Mohamed Amin Abu El Dahab excedían los malos tratos convencionales. Le agarraste del cuello así, viste, para atrás y te quería ahorcar porque era mal de la cabeza, no podía ser una persona normal. A mí me obligaba a tomar. Yo tomaba un buchito delante de él y después tiraba en la pileta, pero te servía la copa, ron, lo que fuera. Te obligaba a tomar alcohol y yo no quería y un día me agarró la cabeza para atrás y me hizo ahogar porque me metió una copa de vino blanco. Era más bien agresivo. A mí me ponía de repente, me puso la cuchilla en el pecho, adelante de la gente en una fiesta, porque quería que le hiciera salmón cortado en la parrilla. Yo se lo hice y vino y me puso la cuchilla en el cuello. Mismo la secretaria me llamaba a veces y me decía, cuidado Ana, porque va para ahí, está borracho. Se llevaba al guardia y al chofer para la embajada, los dejaba y se venía, claro, para armar lío. ¿Tuviste miedo que te maten? Sí, ¿En serio? Sí, porque inclusive él había comprado 2 armas y nosotros sabíamos todo por el cónsul. Aparte de los sinvergüenza, ¿no? Porque mismo cuando hicieron un copamiento yo estaba ahí, que me agarró el ladrón, me lo llevó para adentro con un revólver en la cabeza y a él no le importó nada. No le importó nada. Cada día las hermanas se preguntaban si no era mejor renunciar, pero el salario de una embajada nunca podría ser igualado por una casa de familia. En 2012, Ana ganaba $950 y Marta $1.300, cuando una doméstica hoy gana alrededor de 500. Así que aguantaron, incluso cuando comenzó el acoso sexual. La primera vez me llamó de arriba con el timbre y tenías que subir, que era la única mucama. Y tenía que subir y cuando lo llamé, porque había que decirle señor. Y me dijo, dice, bueno, viene y lávame la espalda. Estaba desnudo en el baño y yo le dije que no y me fui para el otro dormitorio y él me dijo, no, tienes que venir y lavarme la espalda. Y a los gritos yo me fui, pero a los 3 días otra vez lo intentó de vuelta y así. Me abría el vestido, me abría la casaca, yo usaba pantalón y casaca. Me abría y yo casi le pegué. Te agarraba del pelo, viste, para atrás, para querer besarte o yo qué sé.
cosas horribles, pero era todos los días, porque todos los días estaba tomado. ¿Llegó a, no sé, a lograr violarte? No, pero me sacaba la ropa y porque después nosotros estábamos solas, pero vino un mayordomo árabe, ¿viste? Entonces, claro, él ahí se paraba mucho porque el muchacho andaba abajo en la cocina y siempre desnudo. Ah, sí, vos le servías la comida y el señor desnudo. Hasta que en uno de sus arranques, el embajador lastimó seriamente a Marta. Tomaba todos los días, un día borracho, sube una escalera, me agarra del hombro, se cae, me caigo yo. Me hizo doble fractura en el brazo derecho, que todavía tengo pendiente una operación del tendón. Volví de la escalera con el brazo colgando, como pude me lo arreglé. Teníamos una fiesta, me quedé hasta que terminó la fiesta. Por supuesto que yo no podía hacer nada sentada en la cocina. Él vino y me trajo una pomadita para que me pusiera. Y siguieron, mi hermana y otro muchacho que estaba de Mucamo, terminaron la fiesta. Cuando terminamos nos fuimos al Casmo en un taxi. Pero a pesar de tener un sueldo muy por encima de la media, Ana y Marta no estaban inscritas en el Banco de Previsión Social, lo cual supone un grave problema, según explica el abogado del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, Juan Cereta. Nos ha pasado de que se intente disimular un accidente de trabajo. Ha ocurrido muchas veces, sobre todo trabajadoras que están en negro, que a propósito de una lesión de este tipo se las pretende hacer atender por la emergencia médica, enviar a su casa o enviar al hospital o mandarlo al hospital de clínicas o mandarlo al Pasteur o al Maciel y evitar de esa forma que se termine denunciando un accidente de trabajo. Yo dije que había sido en mi casa, que me había caído de la escalera. ¿Por qué lo cubriste? Claro, el problema que teníamos que no podíamos ir al seguro porque en el banco de seguros no te atendían, porque ellos no están registrados y lo cubrí porque, ¿qué voy a decir? Si igual ellos me echaban. Porque si no se denuncia inmediatamente, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, y seguimos con las particularidades de este sector, es muy difícil después probar que yo me fracturé la pierna trabajando. Un día me llevó él en el auto con mi hermana y otra muchacha y me tuvo que llevar porque me metió no sé qué era para tomar y ahí en la cocina y me caí, ¿viste? Y me llevó ella para el fondo, mi hermana y la otra muchacha, y él se asustó porque mi hermana quería llamar a la ambulancia y entonces me llevó él en el auto para mi casa. Tuve una semana con la cara toda negra y tuve que ir a trabajar. Otra vez rompí un vidrio, me lastimó todo el pecho, me cortó, ¿viste? Con los vidrios. Tenemos todo con testigos, con todo. Me caí del jacuzzi una tarde y él venía y había que servirle la comida y me hice fractura de tabique nasal. Mi hermana llamó al SEM porque tenía una hemorragia y él dijo, no me interesa nada. El muchacho le fue a decir el árabe y él dijo, no me importa nada de ellas. Dijo, no me importa nada de ellas. Me llevaron al Casmo y después al Banco de Seguro. Y en el Banco de Seguro un mes estuve en tratamiento con cirujano. Y cuando llevé los papeles los rompieron. Estaba la hermana de él y nos hacía, pleno julio, abrir todas las ventanas de la cocina, tener todo abierto. Soy asmática. Me agarré una neumonía ahí que no te imaginas. Casi me morí. Me agarré la gripe H1. Un día que le cerramos la puerta a la cocina, ya nos íbamos, ¿viste? Con ella y otro muchacho, el árabe y otra muchachita de una empresa. Y también vino y como no podía abrir la puerta, estaba drogado así al máximo y rompió los vidrios de una piña de la puerta y nos salpicó a todas con los vidrios. Y bueno, quedó como si nada. Me sentía con un poquito de tos, bajaba a los gritos, que me fuera, que no me quería ir. Iba y rompía todo y los cuadros, todo rompía. Yo al otro día llegaba y estaba todo tirado en el suelo. Pero era todos los días algo diferente. Igual te decía, súbete al auto, me llevaba al banco y me hacía firmar cheques que yo no sabía ni qué era. Pero además de este trato demencial y de no tenerlas en caja, el embajador las hacía trabajar jornadas interminables. Y llegamos a entrar a las 7 de la mañana y salir a las 10, las 11 de la noche, o salir a las 2 de la mañana, porque no había horario, era todo, en verano todos los días fiesta. Fiesta afuera, viste, como un día yo le dije que me tenía que ir al médico a las 2 de la tarde, y él la llama y le dice, ahora prepara la comida para las 4. Fíjate, eran como 10,
Y yo me tenía que ir y bueno, quedó con el otro muchacho. Y cuando él preguntó por mí, le dijo que yo me había ido. Él me había dado permiso, se olvidó, tiró toda la mesa en la piscina, todas las cosas. Una tenía licencia, la otra tenía que trabajar todo el mes. Lejos de callarse, estas mujeres decidieron denunciar al embajador, pero todas las puertas que tocaron les pusieron las mismas trabas. Lo denunciaba a la embajada, denuncié al Ministerio de Trabajo, denunciamos a la comisaría, fuimos a la comisaría 14 a denunciarlo. Y llamé a la sesión al 14 y me dijeron que no me podían ayudar porque era el territorio egipcio allá adentro. Que lo único que podían hacer es poner un patrullero afuera, pero él no me dejaba salir porque los guardias no te abren el portón. Y que ellos no podían entrar, que ellos no podían hacer absolutamente nada, que era territorio egipcio. Fuimos al Ministerio de Trabajo, que yo tenía una conocida, y ella también me dijo, ni por acoso sexual, tenés que tener pruebas. ¿Y quién le iba a filmar en un momento así? En MPS también fuimos y lamentablemente también es embajada. Es embajada y no... Y no te pueden hacer nada. Y el abogado del Ministerio de Trabajo me dijo que lamentablemente él no podía hacer nada. Nos hicimos del sindicato de empleadas domésticas también. Pagábamos el primer mes para que se nos atendiera, explicamos todo lo que estábamos pasando. Ni siquiera nos llamaron para decirnos, bueno, mirá que lo llevamos acá, pero nada. La encargada dijo, ¿cuánto ganan ustedes? Cuando yo le dije lo que ganábamos nosotros, me dijo, pero yo con esto aguanto cualquier cosa. Pero hay que estar. Sí, que ellas iban a intervenir, que iban a ver, viste, como éramos trabajadoras domésticas, porque era la residencia. Pero no nos dieron, nada. Yo le contaba absolutamente todo al cónsul que estaba de turno, que era muy bien, viste, con la señora y con la nenita siempre iban. Y yo le contaba absolutamente todo y me decía, paciencia, Marta, pero tú no denuncias. Cansadas de no llegar a nada, Ana y Marta contrataron un abogado y llevaron el tema a la justicia. Ganaron el juicio, pero de nada les sirvió. Llegamos a la conclusión de que obviamente habían sufrido todo tipo de atropellos. De hecho, se probó luego en la justicia todo lo que era el acoso laboral, sexual y psicológico. Y asimismo también reclamamos rubros salariales que se le adeudaban a ambas trabajadoras. Salario vacacional, ni licencia, nada, solo el sueldo. Pero era un buen sueldo. Y claro, por eso uno aguantaba. El año pasado, la justicia determinó que el embajador debía pagarle a Ana más de $40.000 por concepto de descansos semanales, horas extra, feriados trabajados, daño moral por acoso e indemnización por despido. Por un tecnicismo, el juicio de Marta deberá realizarse otra vez, pero todo indica que, como su hermana, lo ganará y por montos aún mayores, ya que su sueldo era más alto, aunque difícilmente cobre algo. Hay condenas que se encuentran firmes. Hasta el momento la embajada no apagó, ¿verdad? Nosotros tuvimos 2 veces reclamos de trabajadoras domésticas contra el embajador de Nicaragua. En los 2 casos tuvo que hacer juicio, en los 2 casos se ganó. Y creo que a esta altura está pacíficamente admitido, incluso hay algún pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que los trabajadores, en este caso las trabajadoras domésticas, tienen una relación laboral como cualquiera de los nacionales, como cualquiera de los uruguayos, y no tiene prerrogativas ni ventajas como puede tener un funcionario diplomático u otro tipo de tareas que se desarrollen para la embajada. Es decir, en no habiendo en el medio actos de gobierno, en este caso que nosotros manejamos de Nicaragua, porque eran tareas de limpieza de domésticas típicas, se concibió y se visualizó en el juzgado y así fue resuelto en la sentencia como una relación laboral. No tenemos tampoco en nuestro ordenamiento jurídico ningún mecanismo, ¿sí?, por el cual el Estado uruguayo pueda ejercer la coerción, ¿sí?, con respecto a otro Estado y en este caso poder obligar a un Estado extranjero a cumplir con los fallos judiciales del Estado uruguayo. Ahora me pude jubilar con 24 años, que yo tenía aparte, 24 años, 11 meses y un día. Pero estoy cobrando una jubilación mínima. Yo tengo esos 16 años sin reconocer de la embajada y hasta que esto no se resuelva, yo no puedo agregar. Si yo no tuviera mis hijas que me ayudan, imagínate qué sería de mi vida, ¿no? Para peor, poco tiempo después de que se fuera el embajador, la esposa del nuevo enviado del Cairo despidió a Marta
Y Ana fue echada en el momento en que la embajada se enteró de la denuncia que habían hecho las hermanas. Me mandó a llamar con el abogado y me dijo, dice el embajador que te retires. Dice el embajador que te retires. Y saques todas tus cosas. Y saques todas tus cosas. Pero aunque Ana y Marta han ido al Parlamento y al Ministerio de Relaciones Exteriores a presentar su caso, todavía no han cobrado un peso. Siempre la respuesta que ellas tuvieron fue que en realidad trabajaban para una embajada y por lo tanto era como si, digamos, tenían que reclamarle a la embajada directamente, pero el Estado uruguayo no tenía ninguna injerencia. El problema viene de la mano que haya alguien que no tiene bienes en Uruguay, que es insolvente y que la ejecución de esa sentencia se hace difícil. Eso nos pasa también con uruguayos. Nos pasa con patrones a los que hemos ganado los juicios, pero después perseguimos por todos lados para cobrarle y no tienen bienes a su nombre. Y bueno, y esa carrera, esa lucha para poder cobrarles puede llevar mucho tiempo. Aparte, es horrible sentirte así. Porque después que vos trabajaste toda una vida, ¿no? Que te vengan a tratar así, que nunca había pasado, nos hizo la vida horrible. Parece de película, pero es real, ¿no? Es difícil de creer. Lo pasa acá, claro, territorio egipcio, pero en nuestro país, una embajada y estas pobres hermanas, el suplicio por el que tuvieron que atravesar y después ganando un juicio pero sin poder cobrar un peso. ¿Y por qué? Porque Egipto dice anda a cobrarlo al Cairo. Sí, claro. Pero perdón, no es la única embajada, está llegando mensajes, dice en la embajada del Líbano, estamos viviendo la misma situación y trabajos en negro. Y hay otro que dice, trabajé años en la embajada de los Estados Unidos, gané un juicio por acoso con un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, pero las embajadas no reconocen a la justicia uruguaya. El mismo final. Sí. Increíble, ¿no? Estás regalado, entonces, si trabajás para una embajada. Y bueno, si trabajás acá, en territorio uruguayo, como veíamos, puede haber inspecciones, ¿no? Sí. Y en ese sentido, mira, Gladys pregunta, ¿y en los barrios privados quién controla? Bueno, se pueden realizar inspecciones. Sí. ¿Cómo se hacen las inspecciones del BPS? De hecho, tiene un cuerpo inspectivo. El BPS cuenta con más de 100 inspectores, a los que se suman unos 60 inspectores que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se pueden hacer por denuncia o por información, o de oficio, por información entre un cruzamiento de datos. En 2017 el Banco de Previsión Social realizó 637 inspecciones, estamos viendo. En 582 casos detectaron irregularidades. Es el 91% de los casos que inspeccionaron. Claro, esto hay que tamizarlo por lo que vos decías. O sea, son inspecciones que se realizaron porque había una denuncia. Sí, ¿no? Claro. Porque yo decía, sí, el 95% de los casos de las casas que visitás hay irregularidades y estamos en el horno, ¿no? Claro. Es donde había una denuncia. Ahora, la mayoría de las denuncias surge de trabajadoras que no están afiliadas al sindicato, ¿no? Bueno, porque además es una minoría el número de trabajadoras que está afiliada al sindicato, son unas 400 de un universo que entre las que están en caja son entre 60 y 70.000 personas. Ajá. Y si sumás las que están en negro, pueden llegar a 100 o 120.000 personas, según esos cálculos que explicaba un poco antes Fernanda. O sea que de 100.000 empleadas domésticas que hay en Uruguay, ¿cuántas están afiliadas al sindicato? 400. Ah, muy poco. Sí. ¿Qué ocurre cuando la inspección detecta irregularidades? ¿Qué tipo de sanciones se pueden aplicar? Bueno, al empleador le pueden caer con todo. Le pueden caer con todo. Al que tiene el empleado en negro le cobran. Bueno, lo que no aportó, todo lo que no aportó, con multas y recargos, y además, si no recibió los aumentos salariales que hubiesen correspondido por los laudos, también los tiene que pagar con todas las multas correspondientes, y en caso de que no haya recibos de sueldo firmados, puede incluso llegar a tener que pagar algún sueldo que sí pagó pero que no registró. Claro. Recordemos que el sector de empleadas domésticas es el que más trabajadores en negro tiene. Sí, lo decía 30% decía. 30% decía cuando el promedio está en 20%. Es un sector que está muy alto. Fernanda, vamos con otros de los mensajes que han llegado. Corta grueso. Son cagadores mugrientos con plata nada más. Se creen dueños del mundo y no valoran nada. Tienen plata para viajes, comprarse zapatos todas las semanas y gastar en boludeces. Pero no te quieren pagar un despido digno. No, sabes que son muchos los mensajes que vienen en esa línea, ¿no? Mira, cómo la gente con poder, incluso con una investidura de quien uno
más debería esperar que tenga un apego a la ley. Hablamos de jueces, hablamos de fiscales. En este caso, dice, yo trabajé para un diputado por 5 años, realicé la denuncia en BPS, presenté 8 testigos, pero las abogadas del BPS desestimaron mi reclamo porque el señor dijo que no me conocía. ¿No dice el diputado, No lo dice, pero ahora capaz que me lo escribe. Vergonzoso como el demandado es abogado. Bueno, no dieron lugar a mi reclamo, presenté un reclamo con los descargos, va a ser 1 año y no me han contestado. Y así otros mensajes por el estilo, ¿no? Este también, es un extenso mensaje, por fin un programa dedicado a este tema tan real y presente. Hace poco renuncié a mi trabajo de empleada doméstica, me cansó la doctora que me empleaba haciéndose la olvidada a la hora de pagar el medio aguinaldo y otros beneficios. Al punto que me decía, sacaste la cuenta, mañana te pago, etcétera. Mañana te pago y así la tuvo a cuenta. Sí. También llegan mensajes de embajadas, de historias de embajadas que también ganaron juicios y no le pueden cobrar porque no existe ese mecanismo. Exacto, lo que veíamos ahí, ¿no? En Egipto, pero parece que en otros Andá también. a cobrarle a Tutankamón. Hasta acá hemos llegado con este informe, pero a ver, adivinen de qué voy a hablar ahora. ¿De política? Dentro de un ratito vamos a hablar de política con Pablo Fernández, sí, pero no. Voy a hablar de oportunidades para esta segunda mitad del año. Oportunidades... ¿Cuáles? Bueno, te digo, educación, ¿te suena la frase del Pepe? Educación, educación y otra vez educación. Bueno, porque en este mes de septiembre la Escuela Nacional de Enfermería habilita 300 cupos para todos sus cursos. ¿Solo en Montevideo? No, también podés estudiar en La Valleja, Durazno, Río Negro, 33 o Rivera. Mirá. Si tu vocación es la salud, pero tu agenda es complicada, en Escuela Nacional de Enfermería contamos con horarios de estudio a medida. 108 docentes de prestigio dictan los cursos de enfermería, farmacia, registros médicos y servicio y cocina hospitalaria. Escuela Nacional de Enfermería, la llave de ingreso al sector laboral de la salud. Informes 0800 18 18. Educación, educación, educación en la Escuela Nacional de Enfermería. Por más información podés llamar a esa línea gratuita 0800 18 18. Y después de la tanda sí, vamos a hablar de política, vamos a ver lo más importante de los últimos 7 días con nuestras santas noticias y el análisis de Pablo que viene con una caña de pescar. A ver cuál es la pecera donde está pescando y quiénes son los que pescan cuando sigamos con este santo y seña porque todo se sabe. Señores, ahora entramos en el tramo final de este Santo y Seña, siendo las 12 menos 25 de la noche. Lindo para tomar un buen café en esta noche fría. A esta hora, nada mejor que un café senior, un café bien fresco y natural para sentir más la vida. Mira. Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia... Nada como un café fresco para sentir más la vida. Y Café Fresco es Senior, de la selección de granos al envase. Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Mientras degustamos un café Senior, vamos a compartir lo más importante de los últimos 7 días con nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas candidateadas, violentas, disputadas, encarnizadas y arrestadas noticias. Santas campañas anticipadas. La encendida carrera preelectoral tuvo estos días tramos más que intensos, con Mujica diciendo de nuevo que no va a ser candidato, aunque de repente agarra de vice, ¿vio? Porque... Es más aliviado, ¿verdad? Es más aliviado. Bueno, capaz que sí. El PP no se detiene y también se hizo un rato para relanzar al espacio 609 y darle la bienvenida a Juan Raúl, el hijo de Wilson. Habrá que ver, porque recuerden que, como te digo una cosa, te digo la otra, no sé. Igual el Pepe está tranquilo con la jubilación, ¿vio? Ya firmé la jubilación, lo que voy a cobrar, no se caiga en espalda, 57.000 pesos, me agarró la ley de tope. Eso es lo que voy a cobrar, seguro. En neto, es un poco más, pero con los descuentos me quedan 57.
Pero está fenómeno. Yo soy basurero, me sobra. El que sí está firmemente convencido de sus posibilidades es Raúl. Ya pasó un año de su renuncia y el plenario del Frente sigue sin tratar el tema, pero él, Raúl, sigue adelante. En todo el proceso que me tocó vivir, he mantenido la condición de ciudadano. En Uruguay cualquier ciudadano puede ser candidato. Todo el proceso que se ha desarrollado y que se está desarrollando en la justicia en ningún momento invalidó la condición de ciudadano. Si hubiera ocurrido eso, posiblemente no podría ser candidato. Y en esta carrera electoral ya es oficial que el peleador televisivo Oscar Andrade jugará sus fichas, porque el Partido Comunista comunicó su apoyo. En fin, este partido recién empieza. Y los blancos no se quedan atrás, porque aprovechan cada ocasión para tratar de castigar al gobierno en ese baile casi de a dos que es la interna blanca. El gobierno no ha hecho las cosas bien, porque se ha manejado mal la administración de los recursos públicos. El gobierno y el ministro Astori ven un país que no es el que está viviendo la gente o padeciendo la gente. Ese es el gran tema. Bueno, hablando de países imaginarios, no sé, imagínense un país en el que un pato celeste en verdad es un pelo en un conejo, o un conejo celeste, un pato en el pelo, un pelo en el pato, no sé, bueno, algo así era, a ver. Lamentablemente, en lo que hace a los negocios con Venezuela, el Frente Amplio se ha negado a hacerlo. Algún día se sabrá, por ahora está en la justicia penal. Pero que Torena esté prófugo de la justicia, que sea una persona cercana al expresidente Mujica, ¿le llama la atención? No, no me llama la atención. En este caso es un pelo en un conejo, el tema es mucho más grande. A propósito del pato, si alguien lo ve a Torena por ahí haciendo a cada paso una cagada de una patada, avisen, avisen. Y hablando de patadas, una buena patada en el currículum le pegó Tabaré Ramón al comandante en jefe del ejército. El presidente perdió la paciencia y el Consejo de Ministros finalmente sancionó al jefe militar, que no se había privado de pegarle palos al gobierno y a Murro en especial, enojadísimo por la reforma de la caja militar. Marchen 30 días de arresto a rigor para Manini Ríos. Yo creo que actúa de buena fe. Creo que lo hace con un gran respeto a la lealtad institucional que tiene que tener las Fuerzas Armadas, pero se equivocó. Y esta semana tuvimos el habitual y variado repertorio delictivo, con el ministro Bonomi hablando sobre los desalojos y derrumbes de casas en Casaballe. Además del procesamiento, hay una intervención urbana y una apertura de calles. Y hablando de policiales, santas ovejas nerviosas. Esta semana autoridades argentinas avisaron a colegas uruguayos que en nuestro puerto había un contenedor lleno de cocaína disimulada en fardos de lana que iban para Bélgica, lo que otra vez nos deja algunos procesados, pero más preguntas que respuestas sobre los últimos responsables y los controles respecto al tráfico. Esta vez fueron más de 400 kilos, valorados en 24 millones de dólares. Santas pelotitas celestes, y esta semana volvió al ruedo la selección. Con el interinato de Coito y con Suárez más que encendido, Uruguay se divirtió con México para estar en forma, mientras esperamos por las novedades del maestro en el marco de la intervenida AUF y su escandalosa AUF Oscars. Y por acá, Nacional sigue complicado y perdiendo puntos para dejar al eficiente Peñarol, que ahora se puso a 2 en la anual. Eso sí, seguro Nacional va a tener que poner huevos. ¿Cómo que no? Va a tener que poner a Huevo. Sí, señor. Al veterano Pierre Huevo, que vuelve 15 años después al bolso por 6 partidos. Hoy no es un día como cualquiera. Pierre Huevo, su jugador africano, como le dicen. Y así llegamos al final de este perentorio, ambulatorio, giratorio y meritorio resumen semanal que hemos dado en llamar... A toda mi gente, a toda la hinchada. Ya firmé la jubilación, lo que voy a cobrar, no se caiga en espalda. Su jugador africano, como le dicen. Santa noticia. Gustavo Fernández Insúa, con su ironía habitual y nuestras santas noticias, que no son tan santas como están en la mano de él. Pero ahora vamos a analizar uno de los capítulos más importantes a nivel político con nuestras señas políticas. Y vamos
vamos a pescar con Pablo Fernández, que trajo la caña. ¿Cómo andás? Acá andamos. La caña y la gripe. Pido disculpas por la gripe, pero estamos acá. Bien, eso es lo que importa. Bueno, tenemos acá una piscina, como pueden ver, y vamos a llamarle la pecera oficialista, ¿verdad? Exactamente. A ver, ¿por qué la pecera oficialista? Que las cosas no andan bien en el gobierno, eso lo sabemos ya hace unos cuantos meses. Pero en los últimos días han recibido información que le muestran que eso, en contra de lo que ellos esperan que puede mejorar, va empeorando y va empeorando. Y esto se está dando en un escenario donde esta pecera, el gobierno no ha podido salir de esa pecera interna que le está generando dos cosas. Una, no logra contentar a quienes ya tiene, con lo cual lo está perdiendo. Está pescando dentro de su propia pecera. De su propia pecera. De los frente amplistas, digamos. Y no los logra... A ver qué pescamos acá. Exactamente. No los logra mantener. Y a su vez a los otros, los que están fuera de esta pecera, que no los van a votar ni los votaron, incrementan su enojo, con lo cual generan un clima de presión hacia al oficialismo que lo vemos reflejado en algunos números. Y esto se da en un contexto donde se divide la pecera y hay dos peceras del oficialismo. ¿Por qué? Una, el gobierno Vázquez tiene que seguir gobernando, pero al mismo tiempo en el Frente Amplio tienen que tratar de preparar la campaña electoral para mantenerse en el gobierno. Con lo cual hay dos tareas ahí que le está quitando atención del gobernar. Vamos a concentrarnos entonces en cada una de esas dos peceras, empezando por la pesca del gobierno. Acá te pesqué uno, no sé quién es este que pesca. Y bueno, este puede ser justamente el comandante en jefe Manini Ríos. Uy, recién veíamos así esa sanción, 30 días de arresto de Tabaré Vázquez. Y lo que ha generado, por un lado, críticas de la oposición, entendiendo que fue muy fuerte, ¿no? Entendiendo que con un apercibimiento bastaba, ¿no? Entendiendo que fue una humillación eso es lo que hacia dijo todo el ejército, como dijo Julio María Sanguinetti, por ejemplo. Ahora, digo, es un hecho que Manini violó la normativa, ¿no? Bueno. Criticó un proyecto de ley, eso es una actividad política que él no puede hacer en su condición de militar. Él es muy fino en lo que dice, esto surge de una entrevista en Radio Océano, donde él dice, no le puedo atribuir de ninguna manera al ministro, está hablando del ministro Murro, mala fe, ni puedo ni siquiera querer que a sabiendas, que mienta a sabiendas. Está diciendo, yo no puedo querer que mienta a sabiendas, pero está mintiendo en lo que dice. Claro. Acá el tema de fondo que se está tratando es la reforma de la caja militar. No es una caja, es un servicio, para que la gente lo entienda, es lo que reparte las pasividades de los militares. ¿Qué es lo que pasa con la caja militar? Da un déficit millonario de 600 millones de dólares. Todos los años el gobierno, los uruguayos tenemos que poner 600 millones de dólares porque es deficitaria. Y eso se incrementa. El año que viene se va a aumentar a 700 millones de dólares. Entonces, el gobierno lo que dijo es, esto se tiene que reformar. Eso generó molestias en la interna y el comandante Geme, como autoridad máxima, salió a defenderlo. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente para paliar ese déficit y hay que cortar beneficios, entonces se tiene que jubilar más tarde, con menos dinero, y todo eso es algo que está indignando a la tropa, y el comandante fue su vocero sancionado ahora. Bueno, la última vez fue en esa entrevista radial que dijo, yo no creo que el ministro esté mintiendo. Bueno, ¿qué pasó? El lunes fue el Consejo de Ministros, se reunieron los ministros y el presidente fue con la decisión de despedirlo, echarlo. Ah, sí, Vázquez tenía la decisión de echarlo. A Manini. Cesarlo en su cargo y buscar otro comandante en jefe. El presidente abrió el debate y algunos ministros sugirieron, no, bueno, demos una sanción fuerte, una sanción dura, pero mantengámoslo en el cargo. Murro quería una sanción dura, ¿no? Creo que Astori también. No fue de los que más intervino. Sí intervino mucho la vicepresidenta, Lucía Topolánqui, que es quien sugiere el arresto a rigor de 30 días. O sea, que no fuera tan duro Vázquez con Manini Ríos, ¿no? Eso fue lo que se decidió. Ahí la oposición ha salido a abrazarse al comandante jefe. En estos días recién estuve recibiendo en el celular algunos audios de generales y comandantes y militares en actividad que están preparando un movimiento de recibimiento, lo cual puede tener consecuencias mayores. Que Manini Ríos del exterior, porque llega el lunes de noche, exactamente, ¿no? Trató de desalentar toda la movida, pero esto se está generando un conflicto muy grande donde la oposición se puso al lado del comandante. Quizás, yo hablando con algunos, dicen, bueno, acá lo que están buscando es intentar pegarle al gobierno, pero en este caso está claro que la Constitución
le establece y le autoriza al presidente Vázquez a hacer esta sanción, incluso a destituirlo, si es que así lo quisiera. Estoy pescando y acá lo que vamos a ver en la próxima imagen, porque vamos en la pecera del Frente Amplio, y allí la cacería del Frente. Ahí tenemos una mala noticia, ¿no? Viene enredado, viene medio cualeco. ¿Por qué? Porque salió una encuesta, ¿no? Una encuesta de equipos que trae malas noticias para el Frente Amplio. Trae malas noticias para el gobierno, donde lo pone en niveles de desaprobación similares, que no hay registros desde que gobernaba Valle, o sea, desde que gobernaba Los Colorados. Sí. Y a su vez eso impacta en la intención de voto del Frente Amplio, donde baja la intención de voto del Frente Amplio a 31, de 32 a 31 baja poco, y suben los blancos a 31, están iguales. Y en esta pecera el Frente tiene que tratar de levantar. Las luces amarillas se están convirtiendo en naranjas. He hablado con muchos frente amplistas que están preocupados realmente de que se pierda el gobierno, y lo que están diciendo es momento de prender los motores, definir los candidatos y salir a la cancha a tratar de defender. Uno de los peces que tiene ahí está, decíamos un poco cualeco, y es Sendik. No han logrado resolver el tema de Sendik. Ahí tengo Sendik. Hay preocupación en el Frente Amplio, exactamente. Hay preocupación porque no se puede no tiene título Porque lo que tienen que resolver es si se le autoriza o no hacer campaña. A ver, ese pez está contaminando la pecera, ¿verdad? Ese pez está contaminando la pecera. El pez de Sendik. ¿Por qué? Hay una parte que lo quiere sacar y otra que no deja sacarlo para evitar mayores... Claro, pero la mayoría necesaria para sacar de la Troya a Sendik en el Frente Amplio es prácticamente inalcanzable. Sí. ¿no? Y entonces, la oposición está pasando la factura de frente y decir, pero perdón, acá tenemos un delincuente que tenías como vicepresidente, procesado por 2 delitos, recordemos, y va a seguir como si nada, porque el Frente no lo sancionó a Sendik. No lo sancionó, nada. Y a su vez él dice que va a hacer campaña, y al hacer campaña le va a sacar una lista que va a encabezar al Senado. ¿Y a qué candidato va a apoyar esa lista? ¿Qué candidato va a recibir el apoyo de Sendik? Bueno, esa es otra discusión. Sí. Hablemos de candidatos y de precandidatos, porque hay nombres que empezaron a sonar. Esa es la otra discusión que se está dando en la interna del Frente Amplio. Hablábamos de que los socialistas ya anunciaron el apoyo a Martínez. Martínez va a ser candidato, y la vertiente también manifestó el apoyo a Martínez. Hay algunos otros grupos chicos. Faltan los grandes. ¿Y qué están esperando los grandes? Vinieron, que están esperando la movida de Pepe Mujica. José Pepe Mujica, que es una de las grandes figuras del Frente Amplio, que todavía no resolvió. Y amaga con que va a ser candidato, que no va a ser candidato. Vice. Que voy de vice. Si lo escuchamos bien, él no habla de vicepresidente. Un poco está forzado por el periodista ahí que se lo tira de la boca. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer una gira a recorrer el país, una gira nacional, y tratar de dejar el camino libre para que entren otras figuras o apoyar a otras figuras. ¿Puedo decir que Mujica puede llegar a ser candidato? La información que hoy tenemos, con la que he hablado, es que no. Si esa posición de Mujica la cambia, será en los últimos días. Él no, y en su entorno creen realmente muy difícil. ¿Y por qué no? Porque él es consciente que si sale a competir, hay grandes chances de que el Frente Amplio pierda la elección nacional. Mira. Eso es lo que le están diciendo las encuestas. Entonces, acá se abre el camino para Carolina Cose, quien está en el gobierno aún, no ha renunciado y está teniendo un perfil muy alto. Entonces vamos a tener a Martínez, a Cose, y ¿qué va a hacer Astori? Que es la otra gran figura del Frente Amplio. Está picando ahí. Astori no va a ser candidato, pero sí va a manifestar su apoyo a... Ahí va. Astori no va a ser candidato, pero sí va a manifestar su apoyo al dirigente socialista. ¿Qué pasa con los astoristas? Y ahí lo vemos en la placa, una figura de la cual no hemos hablado hasta ahora. Vergara. Mario Vergara, presidente del Banco Central. Si Astori no es candidato, él va a correr esta carrera, lo tiene decidido, y para eso va a renunciar a la presidencia del Banco Central antes del 23 de octubre. Para capitalizar el voto astorista. Él quiere quedarse con ese voto serenista, el legado de Liber Sereni, que Astori no va a captar, digamos. Bueno, muy bien. Gracias, Pablo. Te devuelvo la Llévate uno caña para la cena. Sí. Y nosotros nos vamos ahora a la última tanda y terminamos con este santo y seña, porque todo se sabe.
Falta un minuto para las 12 de la noche y prácticamente en la despedida han llegado muchísimos mensajes sobre el tema de empleadas domésticas. Voy a leer dos. Uno dice, los que tienen más plata son los más cagadores, es ley. Y algo de eso hemos visto, lamentable e increíblemente, ¿no? Pero también este otro dice, conozco varios casos de empleadas domésticas que sus patrones son de izquierda y las tienen trabajando en negro a pesar de la difusión del gobierno actual de la regularización, ¿no? Sí. Cosas que dejan mucho que desear. Y para despedirnos, vamos con los saludos, tienen muchos, me avisaron. Sí, ¿verdad? yo tengo un saludo para Juan Manuel Murillo, el Petaco, que está cumpliendo años. Tu amigo el Petaco, claro. Sí, que nos mira muy seguido. Sí, sí. Está cumpliendo 4-4, un abrazo para él. Y una petaca también, digo yo, sí. que estamos. Para Juan Manuel Botana, que está pasando un momento bromado, un abrazo para él. Para Paola, una de nuestras abogadas que cumplió años ayer también, un beso para ella. Feliz cumpleaños a Paola. Y para mi padre, el negro José Enrique Amaral, que cumple años el sábado, un abrazo para él. Bueno, guarda. Qué cantidad de saludos. Septiembre es un mes. ¿Sí? Hoy yo voy a mandar a mi suegra de cumpleaños también, es verdad, el fin de semana, a Sonia, le mando un beso. ¿Y vos? Y yo le mando saludos a Sergio Vallés y los chicos del CEJU que me pidieron saludos en la calle y a ellos un saludo. Vos sabés que me hiciste acordar, el viernes en el Tabaré fue una barra que me pidió que le mandara saludos y yo lo noté. Acá, saludo a la barra de los padres del Varela. Así que se nos están mirando, muy buena onda. Agitaron de lo lindo, chuparon de lo lindo también, pero muy correctos. Así que un saludo para ellos. Ah, y a Pili, la mamá de Pablo, que lo resucitó, lo empastilló, bueno, sí. Logró que pudiera venir con la gripe que tenía. Así que beso a Pilar. Y bueno, y despidiéndonos ya una vez más. Embargados por ese sentimiento, por la muerte del flaco Omar Gutiérrez, lo decíamos al comienzo del programa, un tipo que marcó un mojón en esta casa. Recuerdo haber sido entrevistado por él también, un hombre que le abrió las puertas a todo el mundo, ¿no? De todos los pelos y colores, y bueno, y que nos dejó, pero siempre de alguna manera va a estar allí, presente como lo estamos viendo. Así que de acá nuestro más sentido pésame, y lo recordamos con esa sonrisa del buen humor que lo caracterizaba siempre, ¿no? Así que desde acá el recuerdo eterno para Omar, y nosotros nos vemos dentro de 7 días con más Santo y Seña, porque todo se sabe. Chau, chau.